Comentamos las novedades. Nos saludamos. Planificamos. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Monona Gainza. Buenos días, audiencia. Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte como todos los sábados. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 20 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 0223 482 0964 495 3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 689 0647 423 5933 568 8205 550 6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223 5400 399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 13 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com, www.cronosmdq.com o bien descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablet y celulares.
Y te invitamos a descargar en tu TV la nueva aplicación de radio e imagen. Nos encontrás como GDS Radio TV en todos los televisores del mundo. Sábado 11 de octubre de 2025, programa 1234 de Dialogando con la Vida. Y llegamos, chicas, a transmitir los mensajes. Vamos a saludar a todos los oyentes que nos acompañan cada sábado. A Gladys del barrio Constitución, vamos a saludar a Santiago Berrino, a Cristina Cacchioni de acá de Mar del Plata, compañeros de logoterapia, a Marta del barrio Sarmiento, a Norma del barrio 2 de Abril, a Mónica y Adriana del centro, a Norma del barrio Libertad, a Agustina y Silvia de la Gloria de la Peregrina, a Carla de Belgrano. Bueno, cuánta gente, la verdad que qué lindo escuchar que todos los sábados nos acompañen. También saludamos a Estela de Palermo, gracias Estela por estar, María Marta de Recoleta, Natalia de Pilar, también a Alejandra de Florencio Varela. Vamos a saludar también a Mercedes Rota, que también vive en Valentina Alsina. Y nos vamos a ir con las amigas internacionales, a Tete y Berenice, que son de México, a Alba de la localidad de Pasto en Colombia, a Ana de Carolina del Sur, a nuestra amiga Cris de Cali, Colombia, también siempre dice presente, a Ana de Carolina del Sur en Estados Unidos, Manuela de Cataluña, España, en fin, muchísimas gracias a todos por acompañarnos cada sábado. Vamos a comentar las reflexiones de nuestras amigas oyentes que han enviado con respecto al programa de el sábado pasado. Y María del Carmen de Buenos Aires, ella nos dice: hola a todas, espero que estén muy bien. Con respecto a las imperfecciones, podemos vivir. El hombre no es perfecto. Busca serlo cuando estudia, cuando le da a sus hijos la educación, el respeto y empatía hacia el otro, en su profesión, en su oficio también, dar el ejemplo, pero no siempre ni todas las veces lo logra. Por desilusión, por cobardía, por no entrar en competencias ridículas a veces. Algo falla en su interior, en su accionar, que se da cuenta que el tal perfecto no existe, pero mira hacia atrás y ve su vida llena de pequeños logros y siente la sensación de haberlo logrado a su modo, pero fueron logros al fin. Los valores en él, de vivencia, de creatividad y voluntad de acción, lo ayudaron a realizarlos. Muchas veces, a través del sufrimiento, por privarse de hacer lo que pensó hacer y no pudo, pero que al día de hoy ya no duele, forma parte de su vida, de su experiencia actual, está en su piel. Quizá ese sufrimiento dejó una herida muy grande que la recuerda, es esa cicatriz que nota en su corazón, molesta, pero ya no sangra. Hoy aprovecha lo recorrido y se da cuenta que vivió su vida, valora sus méritos, aunque haya sido imperfecta, y que puede continuar brindándole al otro sus experiencias y reconoce la fuerza indómita del espíritu que lo acompaña siempre. Las abrazo con fuerza a todas las del equipo y les agradezco de corazón todo lo que están haciendo para ayudarnos. También saludo al equipo de la radio. Muchas gracias, María del Carmen. Gracias por compartir tu reflexión y tu experiencia de vida, porque este programa se enriquece con la participación de todos. Además, sin darnos cuenta, nosotros nos convertimos en agentes multiplicadores de esperanza. Así que te mandamos un abrazo.
María del Carmen, una alegría como siempre escucharte y agradecerte que nos ofreces un testimonio de vida muy, muy profundo y por supuesto muy, muy auténtico. Yo agregaría al esfuerzo que hacemos, a veces olvidándonos de que somos limitados e imperfectos, no tanto como apuntar a la perfección, si bien muchas personas lo hacen, ¿no? Si no llegan a un grado de excelencia, es como que no se realizan en su vida. Yo diría que no tenemos que perder de vista la superación en la educación, en la enseñanza, en la crianza, en el empeño que ponemos mientras realizamos un trabajo. O sea, todo depende de la postura y de la intencionalidad con que tenemos nosotros ante una situación y una actividad determinada. El que apunta y apuesta a la perfección, indudablemente que a lo largo del camino, del tiempo que transcurre y que vive cronológicamente, va a tener en algún momento un sentimiento de pérdida porque no se da cuenta de las cosas cotidianas. En cambio, el que se esfuerza para ir superando dificultades o querer llegar a un logro en donde hay trabajo, hay empeño, esa persona yo creo personalmente que no está apuntando a la perfección. Podrá a lo mejor apuntar a la excelencia, pero a la perfección no, sino a superarse, a medirse, a ponerse en juego, a no evitar las dificultades y decir yo puedo, y si no puedo, voy a seguir intentándolo. Y en ese sentido está la comprensión de lo que significa el fracaso. La persona que tiende sí o sí a querer ser perfecto, el fracaso es mala palabra, es algo destructivo, porque no se lo permite. En cambio nosotros, desde la logoterapia, desde lo que nos enseñó Paco Bretones y de lo que aprendemos de la vida y de la propia cosecha, hemos llegado a la conclusión de que el fracaso es una llamada de atención, es un darnos cuenta de lo que hemos hecho. Una ocasión para. Y es una ocasión para, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, chicas, muchas veces que cuando nos identificamos con lo que nos pasa, cuando decimos somos un fracasado o una fracasada, estamos perdiendo terreno, mucho terreno en el quehacer existencial. O sea, yo soy una persona única y irrepetible que fracasó, que tuvo un traspié, que las cosas no salieron como sanamente hubiese esperado que sucedieran, pero que no se acaba en ese fracaso toda mi proyección, mi anhelo, mi proyecto de vida. Tampoco con la cuestión de que puedo resarcirme, uno puede llegar a pensar, y bueno, si fracaso, no. Si fracaso, no está dado por seguro que yo voy a poder afrontar lo que sigue, sino que hacer el alto, hacer la reflexión, analizar para qué sirvió, como bien dice Susana, para qué sirvió entre comillas, traspié, que me sitúa en único, irrepetible, infalible, y que me puedo equivocar, que puedo considerar y a veces contemplar un poco la necesidad y el esfuerzo que hace la otra persona, porque a veces uno arrastra y hace converger a todos los demás en esa misma circunstancia, esa situación de malestar existencial. Y con respecto a las situaciones límite, creo que Ana lo dijo perfectamente con la palabra. Ahí no tenemos que tratar de superar absolutamente nada. Cuando la situación límite viene, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer en ese trabajo que Ana acaba de decir es superarnos día a día para poder afrontar y seguir adelante. Bueno, Tini, nos escribe también Tini Ragone de San Miguel de Tucumán. Y ella nos dice, con respecto al programa anterior, dice, tal cual. La búsqueda de la perfección es insoportable, hasta puede llegar a la mutilación. En el sentido de la vida, hay que decirle sí a la vida, porque con el sufrimiento no podemos dejarnos aplastar,
pero la herida sangrante no se la puede olvidar. Y entonces uno comienza a buscar ayuda, pero la herida no la puedo cicatrizar a pesar de que tengo que trabajar en ella. Tengo personas, entre ellas Susana, que tratan de ayudarme a salir de esta situación difícil que estoy pasando y me cuesta superarla. Y hoy se me agrietó la grieta como la de la vasija con el fallecimiento de mi hermano hoy. El sufrimiento sí existe, por supuesto que en algún momento irá desapareciendo de a poquito, valorándonos a nosotros mismos. Gracias, Susana, y al equipo por sus experiencias compartidas. Hasta el sábado, si Dios quiere. Abrazo para todos. Y Tini dice, un beso grande, Tini, y sabes que te estamos acompañando desde el cariño en esta nueva circunstancia que tenés que transitar. Y vos mencionás las dos caras de la moneda, que la llaga, la herida sangra, y muchas veces, a pesar de la ayuda que uno puede recibir del entorno, sigue sangrando. Y eso es cierto, y eso es, digamos, natural que así sea. ¿Cuánto tiempo? Y nadie sabe cuánto tiempo vamos a emplear para restañar un poco la pérdida de la sangre, ¿no?, que sigue saliendo de esa herida. Pero vos después seguís con la reflexión y decís, porque tengo que seguir adelante, y volvés a hacer referencia a la ayuda, y sé que voy a poder afrontar o salir de esa, que el sufrimiento existe, pero yo le voy a dar un sentido y una cabida en mi vida de otra manera, porque es así. A veces uno quiere la inmediatez, quiere salir de esa turbulencia, de ese terremoto, de esa cuestión de incredulidad, de pensar, a mí no me puede estar pasando esto. Y si en el caso tuyo personal hay digamos, una otra apuesta, que sería la muerte de un ser querido tan allegado, apuesta en el sentido que se refuerza esa situación de dolor y sufrimiento, entonces la cosa se pone mucho más intensa, ¿no? Pero tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Las aguas se van a cambiar, se van a calmar, son turbulentas, incluso en la vida de nosotras mismas, que hemos pasado. Si bien hablamos de la muerte de nuestros hijos, ha habido muchas pérdidas a lo largo. Somos personas con un buen recorrido en años, ¿no?, en esta vida, y que hemos sido protagonistas de muchas situaciones límites, algunas que tienen que ver con la muerte de seres queridos, de amigos, de familiares, de más de un hijo. Pero también hay el sufrimiento de ver sufrir a otros. Y ahí las aguas se vuelven turbulentas. Algún día vamos a hablar otra vez de las aguas de la represa, ¿no? Se vuelven turbulentas, pero el camino de la aceptación y de permitir que las aguas se aquieten a lo largo de nuestra vida cada vez es más corto, el tiempo es más breve. Deja marca, sí, actualizamos el sufrimiento, sí, pero también sabemos que lo hemos podido invertir en otras situaciones anteriores que nos hacen fuertes, que nos dan esa fortaleza para seguir adelante. Un abrazo, Tini. Bueno, ahora, Guillermo, por favor, nos gustaría escuchar, si es que los hay, los mensajes de voz. Buen día, queridas amigas y querido Guillermo de Dialogando con la Vida. Bueno, escuché varias veces el programa y muy hermosa la alegoría de las vasijas y da también para repensar mucho. Me quedé realmente reflexionando sobre el tema de la vasija agrietada, de cómo se sentía esa vasija que había perdido su objetivo o no podía cumplir el objetivo que se había fijado, que era transportar agua, y cómo en el caso nuestro
enfrentarnos a un dolor muy grande como es el fallecimiento de un hijo o cualquier cosa cualquier gran sacudida de la vida o fracaso, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Porque uno lo vive como un fracaso. En ese momento es la sensación de que uno no logró lo que se había propuesto, ¿no? Y ahí viene la grieta como la vasija. Bueno, yo me quedé pensando mucho si realmente la vasija seguía siendo una vasija o si esa grieta le había ayudado a transformarse en otra cosa, que es quizás lo que a nosotros la vida nos pregunta, si nos podemos llegar a transformar en algo distinto de esa vasija original. Ya teniendo una grieta por donde perdemos el agua, quizás ya la vasija era más un instrumento de riego que una vasija para transportar agua. O sea, en vez de contener, regaba. Y bueno, por ahí es, como decía Ana en su reflexión, ¿no? El aguatero son los otros que te ayudan a ver que vos podés transformarte. Indudablemente sin la ayuda de los demás no lo podemos hacer. Acá es vital y es imprescindible la compañía de los otros, la escuela de vida, otras personas que se cruzan en nuestro camino y nos ayudan a ver que nos podemos transformar y en vez de solamente contener, poder regar. Bueno, esa era la reflexión mía. Indudablemente por ahí se me siguen ocurriendo cosas, pero bueno, ustedes siempre, indudablemente este programa es hermoso porque provoca el pensamiento y no hay nada mejor que eso, que provocar el pensamiento. Bueno, los abrazo, incluyo a Guillermo y a todos los que hacen posible que este programa tan hermoso llegue a tantos lugares y a tantas almas. Besos, Nancy. Hola, buenos mediodías, acá Teresita de San Miguel. Hermoso programa, hablado poniéndonos a nosotros como ejemplo, metafóricamente hablando, con el hermoso cuento que tantas veces leí y tantas veces transmití a otros como ejemplo, porque les cuento que yo soy una vasija agrietada, yo soy una vasija rota, y vaya si ha servido mis grietas, vaya si sirven las grietas. ¿De qué vale la perfección? ¿De qué vale no tener grietas y tener una vida sin altibajos? Uno la disfruta. Por supuesto que la disfruta. ¿A quién no le gusta todo eso bueno que la vida puede regalarnos? Pero cuando se nos parte el cuerpo, cuando se nos rompe el cuerpo, cuando estamos partidos en dos, allí es donde la pregunta surge. Primero nos quedamos doblados, rotos, en pedazos, como la vasija. Después nos juntamos, unimos los pedazos. Me gusta hablar en metáfora, creo que los que me conocen ya lo saben. Unimos los pedazos, nos unimos. Pero la grieta está. El dolor ha sido muy grande. ¿Y qué hacemos con el dolor? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos doblados en el dolor? ¿O hacemos que la pena valga la pena? En mi vida personal, yo siempre hablo desde mi experiencia de vida. No puedo hablar sobre la experiencia de otros, solo puedo hablar desde mi experiencia.
y desde todo lo que me ha pasado a mí en mi vida, lo más poderoso, lo más fuerte, fue la muerte de Pablo. Fue la muerte de Pablo. Pero yo nací con, no sé por qué, en mi camino tantas grietas, me han ido agrietando, pero la gran grieta, esa que me partió al medio, fue la muerte de Pablo, mi hijo. Qué derrota, pero algo tenía que hacer. Y ahí dije que la pena valga la pena. Ahí capitalicé la pérdida. ¿Cómo se capitaliza la pérdida? Se la pone en ganancia, ni más ni menos, que la pena valga la pena. Que nuestros hijos no están en este plano, en esta vida, seamos nosotros los referentes sociales ante los demás. No podemos seguir caminando en vano después de semejante rotura. No, claro que no. Yo soy testimonio fiel de que la vida me fue partida. Fui partida al medio yo. Hoy tengo 83 años. Tenía 46 años cuando mataron a Pablo. Me puse en pie, no había grupos, no había nada en ese tiempo. Me puse en pie como pude y decidí que la muerte de Pablo no sería en vano, que yo sigo viva y rota con esa grieta. Sigo caminando porque decidí hacer que la pena inmensa valga la pena. Capitalicé, lo puse en valor. Algunos dirán, esta mujer está loca. ¿Cómo va a poner la muerte de su hijo en ganancia? Pues sí, la puse en ganancia. Nada le devolvería la vida a mi hijo, pero yo puedo hacer algo con el dolor. Una vez escuché que nosotros, los padres que perdimos hijos, somos algo así como alquimistas que amasamos el dolor, lo amasamos, lo golpeamos hasta que se convierte en una masa suave, y que con esa masa suave podemos hacer el mejor pan y dárselo al otro. Y ahí, de esa manera, convertidos en otra cosa, vueltos a ser amor, porque realmente fuimos, somos y seremos amor hasta el último de nuestros días. Y agrietados como estamos, cada padre que perdió hijo. Y la decisión es personal, porque está también aquel que decide quedarse en el dolor. Es válido, cada cual elige su camino. Yo, Teresita, mamá de Pablo, elegí el mío. Y elegí, van a ser en febrero 37 años, llevarlo siempre en mí, como testimonio de su paso por la vida y como gran maestro dentro mío, que me enseñó a ponerle valor a su partida solo física. Siempre digo que mi Pablo me parió el día de su muerte. Y así ando, caminando por la vida, como una vasija rota, pero dejando huellas para que otro se dé cuenta que vale la pena vivir, que la vida es hermosa y que debemos vivirla por nuestros hijos que se fueron a otro plano simplemente, pero sobre todo por nosotros, que es nuestro hermosísimo capital que nos fue dado
Hagamos que la pena valga la pena. Ay, que estoy hablando demasiado, mis queridos todos. Estoy hablando demasiado. Los abrazo, les agradezco tanto, tanto, tanto estos programas tan ricos, tan inmensamente ricos, que nos hace reflexionar a todos. Los abrazo, les agradezco a ese equipo maravilloso de mujeres y a Guillermo. Los abrazo en un abrazo apretadito, apretadito, como en un paquete de amor. Quiero agregarles algo, porque a veces hablo, y me olvido de algo tan importante antes de cerrar este diálogo. Nombrar a Laura, a mi amada, amadísima Laura. Laura, mi hija, que quedó en este plano, y yo vivo entre el cielo y la tierra, y le agradezco tanto su presencia, tanto, no puedo dejar de nombrarla. Vivo entre el cielo y la tierra y se puede vivir entre el cielo y la tierra. Nancy, querida, un beso grande para vos, para tu familia y para tu nieta, que ya sabemos es la nieta más linda del mundo y tiene que ser así. Baberos debes tener a montones, pero corresponde. Decís algo muy importante, Nancy, que no por frecuente déjate de tener esa apelación, diría Paco, ¿no? Para afrontar esta vida como tarea. Que los temas que tratamos en la radio o en las charlas o en los grupos nos hacen repensar mucho. Como decía Elio Aprile, hay que reflexionar, hay que repensar y meternos en ese mundo de ideas para criticarnos, para confirmar, para refutar y demás. Vos hablas de la segunda vasija, ¿no? Que puede llevarnos a pensar que es una vasija que ha fracasado y que la muerte del hijo, en el caso de nosotros, de las personas, uno lo puede llegar a vivir como un fracaso y con grietas. E insinúas que uno puede hasta pensar que esa vasija rota entraña otra cosa, una vasija nueva o referida a una persona, ser otra persona totalmente distinta, otra cosa. Y yo te diría que nosotros somos las mismas personas. Lo que hay o debería haber es un cambio de actitud. La esencia de la persona es que somos humanos. La vasija puede estar rota, puede estar arreglada, puede estar sellada, puede estar pintada, puede estar sin pintar, pero haciendo la comparación al ser humano, podemos estar caídos, podemos estar desesperados, podemos sentir desesperación, podemos sentir, podemos tener un montón de cosas, pero la esencia de nosotros mismos no cambia. Somos humanos. Lo que podemos hacer es rehumanizarnos cuando pasamos por ese periodo de crisis en donde no nos reconocemos como personas porque no podemos concebir y aceptar que se nos ha muerto un hijo, 2, 3, el único, de las maneras que ya sabemos son a veces tan absurdas y que no estaba en nuestros planes nunca tener que primero aceptar que la vida pregunta y después aceptar que yo soy la que doy la respuesta. Te mando un beso enorme, Nancy, y vos sabés que te esperamos cuando vos puedas, porque sabemos que querés, cuando vos puedas venir aquí a la radio. Besos, Nancy. Besitos, Nancy, querida, te queremos mucho, te extrañamos. Bueno, querida Teresita, vos has hecho una reflexión muy exhaustiva y profunda, además con el agregado invaluable de tu testimonio de vida. Así que muchísimas gracias por compartirnosla. Y yo reitero lo mismo que le dije a María del Carmen. Vos, después de todas tus situaciones límite, nos estás diciendo que a tus 83 años continúas diciéndole sí a la vida
incondicionalmente. Y eso es un mensaje de esperanza para todos los que te estamos escuchando. Y algo muy importante con lo que te despedís es el reconocimiento a tu hija, que hoy aún continúa a tu lado, transitando este camino diario al que le llamamos vida. Así que, Teresita, muchísimas gracias. Un abrazo. Un cariño enorme e infaltable. Otro abrazo desde aquí. Bajando del cerro traía en su pelo la flor del jazmín y en su carita morena dulzona la boca por el piquillín. Ya llamó pa'l carnaval, ella se fue sin mirar y el domingo por la noche salimos del baile, la vida lital. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín. De Cochanga hasta la bomba de Bárgalo y Pango por el bulevar. Como una mansa paloma te vieron los changos cantar y bailar. Ya llamó pa'l carnaval, ella se fue sin mirar y el domingo por la noche salimos del baile, la vidalita. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín. Ay, vidalita morena, pupito de albahaca que sale a pasear, que va aromando mi rancho con música y canto para el carnaval. Ya llamó pa'l carnaval, ella se fue sin mirar. Ay, el domingo por la noche salimos del baile, la vidalita. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín. Traía en su pelo la flor del jazmín, traía en su pelo la flor del jazmín. 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. J&B Pañalera. Especializados en higiene para adultos, jóvenes y bebés. Pañales para adultos elastizados. Apósitos. Ropa interior descartable. Refuerza pañal. Zaleas descartables. Variedad y calidad. Atendido por sus dueños. Te esperamos de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 9:30 a 14 horas. Consultas al 223-565-7135. J&B Pañalera, Avenida Libertad 4434. J&B Pañalera. J&B Pañalera. Hace varios programas
que por distintos motivos y por fechas hablamos de maestros, de situaciones límite, de la tarea de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos en Mar del Plata, que estamos prontos a cumplir 34 años en la comunidad, el 9 de noviembre. Hablamos de aprender a vivir de otra manera, aunque al principio esto nos parece algo imposible. Y en toda ocasión hablamos de que en el hombre, en esos momentos en que cree que el mundo se le viene encima, aparece la fuerza indómita del espíritu. Que el marco teórico existencial en el cual se sustenta la Escuela de Vida es la logoterapia de Viktor Frankl. Cuando la Escuela de Vida cumplió, imagínense, ahora estamos en 34, así que hace 19 años de esto, cuando la Escuela de Vida cumplió los 15 años, lo invitamos a Paco al siguiente programa de la radio y como siempre él estaba dispuesto, ¿no? Y ese día vino a la radio como invitado especial, como lo hizo siempre, y nos habló, entre muchas otras cosas, del por qué nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl y por qué decimos que la muerte de un hijo es la experiencia más profunda a la que se puede someter a un ser humano. Y de todo esto él nos habló y ahora los invitamos a todos a que lo reescuchemos. Paco Bretones es nuestro invitado de hoy. ¿Cómo te va, Paco? Buen día. Muy bien, Ana, muy bien. Y bueno, vamos a hablar de los 15 años de la Escuela de Vida y por qué nuestro marco teórico de Viktor Frankl, la logoterapia, sostiene y nos sirve de referencia para que este grupo pueda afrontar la prueba existencial más profunda. Voy a quedar en esta palabrita, profunda. ¿Por qué la prueba existencial más profunda es la muerte de un hijo? Y no es la desgracia más tremenda, la pérdida más grande, sino la prueba existencial más profunda. ¿Y por qué Frankl nos sirve de marco teórico? A mí se me ocurre pensar que es la prueba más profunda porque de alguna manera el padre, la madre, está identificado de alguna manera con el hijo. Y decir, por ejemplo, con la muerte de mi hijo algo en mí murió, a mí me parece una frase correcta. Es muy correcta esto. Es la experiencia de lo que realmente es la muerte. Aquellos que convierten en una tragedia de su vida, que han perdido, qué sé yo, la casa, el coche, el dinero, es gente muy superficial. En cambio, cuando uno habla del hijo y dice es la prueba existencial más profunda, sin darse cuenta está hablando de él mismo. De hecho, el papá, la mamá, cuando viene a la Escuela de Vida, ¿qué es lo que dice? No dice mi hijo ha muerto, mi vida no tiene sentido. Y Frankl, cuando habla del sentido, identifica el sentido con la razón de ser de la propia vida. El hombre es un animal que busca sentido. El hombre es un animal hecho para la trascendencia. El padre que perdió un hijo no nos tiene que resultar para nada fácil entender primero el misterio de la vida, segundo el misterio de la muerte. Por esto es el que nosotros digamos que es la prueba existencial más difícil. Es fundamental que para entender esto liberemos el tema de la muerte del hijo de lo sentimental. Si la muerte del hijo dependiera de lo sentimental y sería reducirlo al dolor. Y el dolor pasa pronto, el dolor no es duradero, ni siquiera el dolor que se experimenta con la muerte del hijo. Puede durar un día, 2 días, 4 días, pero lo que es duradero es el sufrimiento. Y el sufrimiento, ¿por qué es duradero?
porque de alguna manera la muerte del hijo, de alguna manera, no sé cómo explicarlo, no creo que tampoco tenga facilidad de explicarlo, la muerte del hijo la vinculo mucho con algo que en mí también muere, y esto causa el sufrimiento, y por esto este sufrimiento provocado por la muerte del hijo nunca termina. Se va a poder atemperar, calmar, pero para mí dura para siempre, ¿no? ¿Cómo nos podemos alejar del sentimiento de culpa a partir de la muerte de un hijo que tenga que ver con cosas que no hice o con esta creencia de que me pasó eso a mí como castigo a algo? ¿Cómo nos podemos alejar? ¿Cómo Frankel y la logoterapia nos da una herramienta como para decir es una circunstancia que me viene desde afuera? Porque el tema de la culpa es devastador en los papás, sí, especialmente cuando por las circunstancias están tan relacionados y allegados al momento de la muerte de sus hijos. Yo ese tema lo he tocado bastantes veces en la escuela de vida y mantengo la opinión de que el padre quiere tener sentimiento de culpa, quiere tener. ¿Por qué? Porque la culpa tiene cuerpo, la culpa es una realidad tangible. Entonces, si no fuera por la culpa, yo estaría luchando con un fantasma que no sé qué atribuirle de negativo. Si yo hablo de culpa, tengo alguien a quien acusar, alguien a quien dirigirme, pero en realidad, normalmente entre los papás que vienen a la escuela de vida, lo que sí existe es un sentimiento que va muy bordeando la culpa, eso sí, pero no es culpa. En la culpa se requiere una primera condición que ningún papá tiene. En la culpa se requiere pleno conocimiento de aquello contra lo cual yo estoy delinquiendo. Además de pleno conocimiento, plena voluntad de querer hacer el mal por el mal mismo. Estas dos situaciones en el sentimiento de culpa de los papás no existe. Lo que sí existe es el confundir sentimiento con culpa, que son dos cosas totalmente distintas. Lo que pasa es que se acentúa mucho el sentimiento o la noción de pérdida. Esa es otra cuestión. Y aquí se vería no digo el infantilismo, pero sí la poca maduración de la persona. La pérdida es una cosa y la culpa es otra, ¿eh? Son dos maneras de sentir totalmente distintas, ¿eh? Le voy a seguir agregando ingredientes. La pérdida tiene que ver con el apego. Y el apego tiene que ver con los miedos. Y los miedos finalmente tienen que ver con la culpa. Muy bien, ese es el círculo. Sí. Estábamos estos últimos programas tratando el tema de los miedos y el hombre exige seguridades. Y claro, ante esa exigencia de seguridades se achata. Ahí, sí, pero exige, esto es un tema que habría que tocarlo con mucha lealtad y sin ningún tapujo. Los miedos o la inseguridad o el sentimiento de culpa en el fondo tiene una raíz común, para mi modo de ver, en el apego que hay. En el apego están todos nuestros males. Y el apego básicamente, ¿cuál es el elemento más negativo que tiene? El apego, el elemento más negativo que tiene, que yo no quiero ver, no quiero aceptar mi condición humana de falibilidad y de finitud. El otro día estábamos hablando del carácter positivo del fracaso. El fracaso. Sí. El hombre fue creado en el fracaso. ¿Por qué digo que fue creado en el fracaso? Porque es la única criatura que ha sido hecha sin terminar.
y que tiene que vivir terminándose. Ahora, este vivir terminándose supone renuncia, supone esfuerzo, supone sacrificio, supone muchas cosas. Como para esto generalmente y más el contexto cultural nuestro, para esto es ideal. Entonces, todo este contexto de esfuerzos, yo no los quiero hacer, porque a mí de entrada me han educado para el placer, me han educado para estar bien, no para el sacrificio. Entonces, ¿en qué me educan? En el apego. En el apego yo encuentro la manera más adecuada para liberarme del esfuerzo, de los miedos, de la inseguridad. El apego es el monstruo más grande de nuestra vida. Quien vive del apego ya es un enfermo mental. Y a este enfermo mental no lo curan ni psiquiatras ni psicólogos, a menos que no estén acompañados por una filosofía de vida como lo está la logoterapia. La logoterapia es el antídoto más enérgico y más completo contra el apego. Cuando él dice el apego significa estar apegado a un aspecto de la vida, no a la vida, a un aspecto de la vida que a mí me conviene. La logoterapia como antídoto contra el apego, que dice sí a la vida incondicionalmente hasta el final. Entonces aquí hay un apostar a la vida sin ningún requisito. Yo apuesto a la vida, sí, no corre. Yo apuesto a la vida incondicionalmente. Esto es, para mí, es el mejor antídoto para el apego. No, porque con el apego uno se identifica con la cosa o con algo, con alguien, claro, y ahí es donde pierde de vista este proyecto que es el mismo por realizarse. Y por eso cada fracaso para el que vive en el apego ojalá que tuviera conciencia de que el fracaso le está diciendo desapegate, pero hace lo contrario, se apega más. Ese es uno de los aspectos de la logoterapia, que a partir de una dificultad, si uno no la puede remediar, tiene la posibilidad de aprender esa circunstancia. El apostar a la vida, como hace la logoterapia, y por esto nosotros en la escuela de vida partimos de ella, es que prácticamente es la única, yo no diría psicología porque es una palabra pobre, pero la visión antropológica que tiene la logoterapia del hombre es la más profunda y la más completa, porque pase lo que pase, le apuesta siempre a la vida. Se llama escuela de vida. El otro día yo decía, ¿por qué no llamarla escuela de consolación, escuela de resignación? Porque en estas dos palabras no hay vida. Apostarle a la vida, como hace la logoterapia, es el mejor antídoto para el papá que viene a las... Claro, tiene que aprender algo para lo cual nunca estuvo formado. Nos han formado no para la vida. Si por vida entendemos duración, bueno, nos han formado para la duración. En cambio, la logoterapia lo que hace es siempre apostar a la vida. Lo que pasa que después de la muerte de un hijo, este apostar a la vida significa una manera nueva de ver lo que nosotros llamamos vida. Paco, nunca está de más insistir sobre el concepto de persona que tiene Frankl y la logoterapia, porque nos va a aclarar mucho para poder ver el sentido del sufrimiento. La famosa pirámide abierta, los extractos de la personalidad según la logoterapia, y este ser que está en el mundo, o sea, lo que tenemos y lo que somos. Para entender el concepto de persona en logoterapia hay que partir de la idea de que el hombre es esencialmente espiritualidad. Espiritualidad en el hombre
no significa ausencia de las otras cosas que forman parte de la realidad del hombre, que sería el cuerpo y la psiquis. Hombre es una visión tridimensional. Entonces, para Frankl, el concepto de persona siempre es un concepto complejo, que tiene que tener en cuenta justamente algo que muere y algo que nunca muere, ¿no? Empezaron los años a dejar su marca y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpas y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. Cada madrugada empezaron los años a tomar distancia entre el alma y la piel, esta piel que se irá. Mientras el tiempo pasa uno se vuelve simple y mira la belleza aún en la oscuridad. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo, sin maquillaje ni color, es el camino de existir. De eso se trata el milagro de vivir. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. En cada madrugada. 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010.
colabora con el programa radial el Grupo de Padres de la Escuela de Vida. J&B Pañalera, especializados en higiene para adultos, jóvenes y bebés, pañales para adultos elastizados, apósitos, ropa interior descartable, refuerza pañal, zaleas descartables, variedad y calidad. Atendido por sus dueños. Te esperamos de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 9:30 a 14 horas. Consultas al 223-565-7135. J&B Pañalera, Avenida Libertad 4434. J&B Pañalera. Paco, desde Frankl, ¿cuál es el sentido del sufrimiento? Que él vivió, sufrió, padeció y aprovechó en Auschwitz. Mira, es un pensamiento que últimamente a mí se me está reiterando continuamente y el pensamiento es este: si no hubiera sido por Auschwitz, nosotros hoy no conoceríamos el valor, la profundidad que tiene el tema del sufrimiento. En Auschwitz no solamente Frankl, otros como él, no es el único, fueron capaces de enfrentar y superar en parte a tanta privación y tanto tormento y tanto dolor. Esos temas para mí son fundamentales para replantearnos el tema del sufrimiento. Ninguno en Auschwitz buscó el sufrimiento por el sufrimiento mismo. Esto hubiera sido propio de un masoquista. El sufrimiento venía sin ser buscado. El tema es cómo esta gente, y no solamente la gente que estuvo en aquel infierno humano que fue Auschwitz, el sufrimiento lo encontramos en cualquier parte, en cualquier hospital, en cualquier casa. Aquel sufrimiento que a mí me viene y yo no lo puedo superar, si yo sé cómo encararlo, el sufrimiento se convierte en una escuela de vida, que es lo que nosotros hacemos. Vos no podés cambiar el sufrimiento que te ha provocado la muerte del hijo, porque el hijo ya no está más. Entre tú y tu hijo ha aparecido una realidad para la cual no estuviste nunca preparada, que es la muerte. El problema no es la muerte en sí, sino que por parte del que queda para continuar, el problema es: ¿cómo hago yo para enfrentar esta situación? No la he buscado, ha venido sin ser buscada. Según cómo yo hago para enfrentarlo, yo estoy con un valor que no sé de dónde lo saco, pero enfrento el tema de la ausencia, el tema del sufrimiento, el tema de la muerte. En esta manera de enfrentarlo, yo sin darme cuenta, estoy proclamando que en el hombre realmente existe lo que Frankl llama la fuerza indómita del espíritu. La fuerza indómita del espíritu es el sufrimiento que causó la muerte del hijo, convertida en una escuela. El enfrentar o el afrontar una situación difícil, lejos de decir que está una situación existencial, lejos de querer decir, me parece a mí, que está superada o resuelta totalmente, forma parte de ese acicate desde lo externo que me dice a mí que no puedo perder de vista lo que todavía tengo que ser. De ahí el valor del sufrimiento, según Frankl, que me dice: esto es una situación con la cual vas a convivir todo lo que te queda por vivir aquí, en esta tierra, digamos así para entenderlo, pero no lo pierdas de vista, porque creo que es uno de los instrumentos para darme cuenta de las potencialidades. El tema del sufrimiento para mí es uno de los grandes misterios. Misterio de Dios, misterio del hombre, y dentro de los temas referidos al hombre,
lo más mistérico es el misterio del sufrimiento. El misterio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque detrás del misterio del sufrimiento está aparejado el sufrimiento de la libertad y de la responsabilidad, tan fundamental en la logoterapia. La libertad y la responsabilidad puestas al servicio me sirven para entender el sufrimiento, y el sufrimiento se convierte por eso mismo en mi mejor escuela de vida. No lo busco, viene, pero este venir del sufrimiento a mí me ayuda a descubrir otras potencialidades del hombre. He hablado del sufrimiento como otra parte del misterio fundamental para entender al hombre. Todos hablamos del misterio de Dios, pero yo a Dios no lo he visto nunca. Pero yo me estoy viendo a mí mismo. La gran pregunta sobre mí mismo es ¿quién soy yo? Nunca lo sabré. Pero ciertamente, lo que más me ayuda a más o menos atisbar qué es el hombre es el sufrimiento. Paco, vos muchas veces has dicho en la escuela de vida y en las clases de logoterapia que uno mismo puede estar alimentando el sufrimiento de una manera tan insistente que le da mucho poder. O sea, el sufrimiento existe, viene de parte de la vida, de una pregunta que viene desde afuera, pero cuando nosotros cargamos ese sufrimiento y lo vamos recreando, cuando no vemos la salida, la lección que nos puede dejar ese sufrimiento, en ese caso somos nosotros los únicos responsables de sufrir. Claro, lo que vos decís es un poquito peligroso porque puede haber una tendencia muy masoquista. En cambio, el sufrimiento, cuando es inevitable, según la logoterapia, en el mismo sufrimiento yo encuentro los distintos trampolines para salir de él. Por tanto, yo no puedo perder tiempo en mi sufrimiento, reflexionando el sufrimiento, Esto para mí es masoquismo. En cambio, el sufrimiento siempre me estaría diciendo, yo no soy el final del proceso, yo soy un medio para. Y en esto aprender a vivir de otra manera y el sí incondicional a la vida está desde la escuela de vida y desde los integrantes de la escuela de vida y de mucha gente que ha pasado, los que seguimos ahora y los que han pasado por la escuela de vida, ser un poco despertadores de conciencia y de sentido para otros que a lo mejor afortunadamente la vida no le ha hecho ninguna pregunta tremenda todavía. Seguro. Sobre todo en nuestra sociedad que vive de espaldas totalmente al sufrimiento y solamente tiene un sí para el placer. Siempre nosotros decimos que los hijos fallecidos tienen que convertirse en un termómetro y todo lo que ello implica. A veces está el enojo, está resentimiento, está la culpa, pero no olvidemos que hay un bolsillito que tenemos en cualquiera de nuestras prendas en donde hay o debería haber un termómetro para sacarlo y ver el aquí y ahora de la respuesta. Frank, la logoterapia, el sufrimiento, el tema de la muerte, todo está incluido en este mensaje de Frankel, pero alguien podrá decir, y únicamente de eso habla la logoterapia, no habla del placer, de pasarlo bien, de disfrutar, de trabajar con ganas. No habla de eso la logoterapia. ¿Tu opinión? No hay que discurrir mucho. Nosotros para hablar del placer y del pasarlo bien, etcétera, parece que tenemos que descartar el tema del sufrimiento. Ahí está. Y no obstante, el que no aprendió del sufrimiento nunca gozará de la vida, porque es el sufrimiento el que te hace ver y palpar el carácter transitorio, el carácter relativo de todo lo que ocurre. El sufrimiento, como lo encara la logoterapia, te libera de la absolutización
Y no hay nada más opuesto al placer y al sentimiento de alegría que absolutizar la realidad de la vida. O sea, es todo lo contrario. La logoterapia también habla de valores de vivencia, que es el segundo, digamos, el segundo manantial de maneras de encontrar sentido. Pero cuando se habla de esto, yo siempre me acuerdo de Chesterton, este gran escritor inglés. El problema del hombre de hoy no es que no tenga ocasión para admirarse y para sentirse planificado en su manera de sentir. El problema del hombre de hoy es que ha perdido su capacidad de admiración. Está rodeado de maravillas, pero no sabe maravillarse. ¿Por qué? Porque no sabe, paradojalmente, sufrir. Claro, esto dicho así, para mucha gente esto es un disparate. Las grandes alegrías más profundas de la vida las han experimentado hombres como Séneca, como Sócrates, como Gandhi, como Buda. Dejo de lado a Jesús porque es un caso para el católico muy especial, pero el que fuera capaz de analizar, no desde el punto de vista teológico, sino penetrar en lo más profundo de la manera de vivir y de actuar de Jesús, se daría cuenta que realmente el sufrimiento es el camino para el placer, el gozar e incluso algo mucho más hondo, aquello que aumenta en el hombre el autoconocimiento. En este concepto de aprender a vivir de otra manera está el volver a revalorizar las pequeñas cosas. Incluso Frankl en los campos de concentración llamaba la atención a sus compañeros circunstanciales para que admiraran un ocaso, una puesta de sol entre las montañas. O sea, todo tiene otro color. Yo siempre digo que esto no quiere decir que antes de la muerte del hijo tuviéramos una vida alocada, sin sentido, vacía. No, al contrario, posiblemente estuviese muy llena y muy comprometida. Ese digamos, la bisagra a partir de la muerte del hijo. Cómo me niego a volver a admirarme, a disfrutar. Entonces, también Frankl y la logoterapia nos dice, a partir de en este aprender a vivir de otra manera está reconocer los momentos de placidez, de placer, con otro sentido y no sentir culpa por sentirnos bien. Porque eso nos pasa muchas veces a los papás. Estoy pasando un momento en compañía, agradable, distendido, me siento bien y no lo quiero admitir, entonces empieza otra vez, digamos, empezamos a alimentar ese sufrimiento, pero de una manera inútil. Creo que hoy por hoy, bueno, no lo digo yo, lo decís vos y lo dice tanta gente estudiosa de Frankl, y los que tuvimos la ocasión de compartir personalmente con él sus ideas, es el encuadre, es la visión más completa que tiene una escuela de psicología o de psicoterapia y una filosofía de vida tan completa que tiene del hombre. Como que no descarta, no deja al azar librado ningún aspecto del hombre, pero básicamente este hombre que tiene la capacidad intrínseca de ir haciéndose, que es más aún lo que no es que lo que es. Sí, el tema del sufrimiento, que no deja de ser y si seguirá siendo un misterio, es que puede hacernos mucho bien y mucho mal. Nos hace mucho mal cuando nos inmanentiza, cuando me encierra dentro de él mismo y no veo más que ausencias de cosas. En cambio, el sufrimiento, si es una puerta abierta, siempre me encara hacia la trascendencia, es decir, me lleva a ir más allá de mí mismo, y cuando el sufrimiento me lleva más allá de mí mismo, de lo que me está pasando, es la mejor fuente de placer. Bueno, queridos amigos,
Muchas gracias por acompañarnos. Espero que lo hayan disfrutado. Les digo hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Hasta el sábado próximo, querida audiencia. Un cariño muy grande, buen fin de semana y nos reencontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias. GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.